La fuerza transformadora de la fe. Hijos amados, quiero comenzar hoy con un tema de vital importancia, uno que tiene el poder de transformar no solo sus corazones, sino también su vida entera, el poder de la fe. La fe es una de las fuerzas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Es la semilla que puede mover montañas, que puede abrir puertas que parecen imposibles de abrir, que puede sanar heridas que parecen irreparables y transformar la oscuridad en luz. Sin embargo, en ocasiones, no somos plenamente conscientes del potencial que la fe tiene para cambiar nuestra vida. Nos vemos rodeados de dudas, incertidumbre y miedos, lo que nos lleva a cuestionar si realmente podemos confiar plenamente en algo más grande que nosotros mismos. La fe no es solo un sentimiento de esperanza que aparece en momentos de desesperación, ni es una creencia vaga en algo que no podemos ver. La fe, hijos míos, es mucho más profunda. Es una certeza en lo que no se ve, una confianza en lo que no entendemos, pero que sabemos que está en las manos de Dios. Es un poder que trasciende nuestra comprensión humana y que nos conecta con lo divino. Sin fe, es difícil mantenernos firmes en medio de las dificultades. Pero con fe, no hay obstáculo que no podamos superar. La fe es la que nos da el coraje para seguir adelante cuando las circunstancias son adversas, la que nos da esperanza cuando parece que todo está perdido, y la que nos hace recordar que siempre hay un propósito detrás de cada experiencia, incluso las más dolorosas. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos de incertidumbre y desafío. La vida no siempre es fácil, y los caminos que se nos presentan no siempre están despejados de obstáculos. Pero, hijos amados, lo que quiero que comprendan es que no estamos solos en esos momentos difíciles. La fe es esa confianza que nos permite saber que Dios está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Tener fe es saber que no importa lo que suceda, tenemos un propósito divino que nos acompaña, y todo lo que vivimos tiene un valor más allá de lo que los ojos pueden ver. Hoy quiero invitarlos a explorar el poder de la fe, a entender cómo puede cambiar su perspectiva sobre la vida y cómo puede proporcionarles una fortaleza que no proviene de ustedes mismos, sino de una fuente infinita de amor y poder. La fe es un regalo que todos podemos cultivar, y es nuestra responsabilidad abrir nuestros corazones a ella, dejarla crecer y desarrollarse en cada uno de nosotros. A través de la fe, podemos superar nuestros miedos, avanzar en medio de las dificultades y ver las bendiciones en medio de las pruebas. La fe no se trata de tener todas las respuestas ni de entender cada paso del camino. La fe es confiar en que, aunque no entendamos lo que está sucediendo, hay algo más grande que nos sostiene. A veces la vida nos da respuestas cuando menos las esperamos, pero, incluso en la incertidumbre, la fe nos permite seguir adelante, confiando en que todo está bajo el control de Dios. Así que, hijos amados, en este momento, quiero que se abran al poder de la fe. No importa en qué punto de su vida se encuentren, no importa qué desafíos enfrenten, la fe tiene el poder de darles paz, dirección y una renovada esperanza. Les invito a permitir que la fe se convierta en su motor, que sea el impulso que los lleve hacia el futuro con valentía y la fuerza que los mantenga firmes cuando las dificultades se presenten. En este viaje juntos, aprenderemos cómo cultivar una fe fuerte, una fe que no se quiebra ante los vientos de la adversidad, sino que se fortalece con cada desafío que enfrentamos. Porque, hijos míos, la fe es el primer paso hacia una vida llena de propósito, paz y confianza. Es la clave para abrir puertas, sanar corazones rotos y transformar nuestras vidas. Así que les invito a que se unan a mí en este camino de descubrir el verdadero poder de la fe, de aprender a confiar en lo divino y de vivir con la certeza de que, en todo momento, tenemos una fuerza mucho mayor que nosotros mismos guiándonos hacia un futuro lleno de bendiciones. La fe como fundamento de nuestra vida. Hijos amados, en esta primera parte quiero comenzar hablándoles sobre cómo la fe se convierte en el fundamento de nuestra vida. La fe no es solo una creencia abstracta o algo intangible. Es la base sobre la cual construimos nuestra existencia. Es como un cimiento sólido que sostiene el edificio de nuestra vida, proporcionando estabilidad y dirección incluso en los momentos más inciertos. Sin fe, la vida se convierte en un viaje sin rumbo fijo, y enfrentamos los desafíos como si estuviéramos caminando en la oscuridad, sin saber hacia dónde vamos. ¿Por qué es la fe tan fundamental? La respuesta radica en el hecho de que la fe es lo que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos da la certeza de que, aunque no podamos ver ni entender todo lo que sucede a nuestro alrededor, hay un plan divino en marcha, un propósito detrás de cada situación, y que todo tiene un propósito. A través de la fe, sabemos que no estamos solos, y que Dios camina con nosotros en cada paso que damos.
La fe también nos proporciona una perspectiva diferente sobre nuestras dificultades. En lugar de ver las pruebas como obstáculos insuperables, la fe nos permite verlas como oportunidades para crecer, para acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra confianza en su plan. Cada desafío, cada dolor, cada pérdida, se convierte en una oportunidad para ejercitar nuestra fe, para demostrar que confiamos en que Dios tiene el control y que, al final, todo se resuelve según su voluntad. La fe nos da esperanza, incluso cuando las circunstancias son adversas. En momentos de desesperación, cuando nos sentimos solos y olvidados, la fe nos recuerda que no todo está perdido, que siempre hay luz al final del túnel. La fe es esa chispa de esperanza que nunca se apaga, incluso en medio de la oscuridad. Nos da la confianza de que, aunque no podamos ver el futuro, podemos confiar en que Dios tiene algo maravilloso preparado para nosotros, y que cada paso que damos, incluso en la incertidumbre, nos acerca más a la plenitud de su propósito. Pero la fe no es solo un regalo que recibimos al nacer. Es algo que se cultiva, se fortalece y se profundiza con el tiempo. A medida que caminamos en la vida, nuestra fe es probada una y otra vez. Enfrentamos momentos de duda, de miedo y de incertidumbre, y es en esos momentos cuando nuestra fe tiene la oportunidad de crecer. Si tenemos fe en los momentos buenos, cuando todo va bien, nuestra fe es fuerte, pero cuando nos enfrentamos a las dificultades, nuestra fe se pone a prueba, y es allí donde podemos experimentar el verdadero poder de confiar en lo que no podemos ver. La fe se nutre de la oración, de la meditación en la palabra de Dios y de la experiencia personal con Él. Es como una relación que requiere tiempo y dedicación para desarrollarse. A medida que más nos acercamos a Dios, más entendemos su voluntad y más confiamos en su plan para nuestras vidas. Es un viaje continuo, un proceso de crecimiento que nunca termina. La fe es un músculo espiritual que debemos ejercitar constantemente para mantenerlo fuerte y activo. En este sentido, la fe se convierte en nuestra fuerza interior, algo que no solo nos ayuda a superar las adversidades, sino que también nos da la confianza de que siempre habrá una salida, incluso cuando todo parece oscuro. La fe nos permite ver más allá de lo visible y lo temporal, y nos conecta con lo eterno. A través de ella, comenzamos a comprender que nuestra vida no es un accidente, ni un producto del azar, sino que cada evento, cada paso que damos, está bajo el control de un Dios amoroso que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que, hijos amados, les invito a reflexionar. ¿Cómo está siendo la fe el fundamento de tu vida? ¿Estás permitiendo que tu fe se convierta en la base sólida sobre la cual construyes todo lo demás? En este primer paso de nuestro viaje, quiero que se tomen un momento para examinar su fe, cómo la cultivan y cómo les está guiando en este viaje llamado vida. Recuerden que, sin fe, nada de lo que hacemos tiene sentido, pero con fe, todo es posible. La importancia de creer en lo que no vemos. Hijos amados, en esta segunda parte quiero hablarles sobre la importancia de creer en lo que no vemos. La fe, por su propia naturaleza, involucra una confianza que va más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir. A veces, la vida nos presenta situaciones que parecen imposibles de superar, que nos desafían a creer que algo bueno puede surgir de ellas. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la fe se convierte en nuestra luz en la oscuridad. La verdadera fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta frase nos recuerda que, aunque no podamos ver los resultados inmediatos o comprender completamente el camino que Dios tiene preparado para nosotros, debemos seguir confiando. La fe no se basa en pruebas tangibles o en lo que nuestros sentidos nos dicen, sino la confianza en el carácter de Dios y en su promesa de que Él siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. A menudo, los seres humanos deseamos tener certezas visibles antes de dar un paso, pero la fe nos llama a confiar incluso cuando no vemos el panorama completo. Recordemos la historia de Abraham, quien fue llamado por Dios para dejar su tierra, su hogar y su familia sin saber a dónde iba, pero confiando en que Dios tenía un plan perfecto para él. Abraham creyó en lo que no veía, y esa fe le permitió ser el padre de una gran nación, como Dios le había prometido. El verdadero poder de la fe se manifiesta cuando confiamos en lo invisible. Dios no siempre nos revela el futuro, pero nos da las herramientas necesarias para avanzar. Al caminar por fe, a veces nos enfrentamos a la incertidumbre y al miedo de lo desconocido, pero es en esos momentos donde nuestra fe es más poderosa. La fe nos permite ver más allá de lo inmediato y nos da la certeza de que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios está con nosotros en cada paso que damos.
Una de las lecciones más profundas de la fe es que, cuando aprendemos a creer en lo que no vemos, comenzamos a vivir con una perspectiva completamente diferente. En lugar de estar preocupados por lo que no sabemos, podemos vivir con la confianza de que lo mejor está por venir, sabiendo que nuestro Dios es fiel. La fe nos invita a tener una visión amplia, a ver las posibilidades en medio de la adversidad, a creer que la oscuridad no durará para siempre, y que, a través de su poder, siempre habrá luz al final del túnel. Pero, hijos míos, ¿cómo cultivamos esta fe que nos lleva a creer en lo invisible? La respuesta está en nuestra relación diaria con Dios. La fe se alimenta de la oración, de meditar en su palabra y de vivir una vida que esté en sintonía con su voluntad. A medida que profundizamos en nuestra relación con Él, nuestra capacidad para creer y confiar en lo invisible crece, porque entendemos su naturaleza, sabemos que Él nunca nos abandonará y confiamos en su fidelidad. Un ejemplo poderoso de esto en las Escrituras es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, pidió que le permitiera hacer lo mismo. Jesús le dijo que viniera, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Sin embargo, cuando vio el viento y las olas, comenzó a hundirse. Este pasaje nos enseña que cuando ponemos nuestra mirada en lo visible y temporal, nuestra fe puede tambalear. Pero cuando mantenemos nuestros ojos en lo invisible, en lo eterno, nuestra fe se fortalece y somos capaces de hacer lo imposible. Es importante entender que la fe no siempre elimina los desafíos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos. La fe nos ayuda a caminar sobre las aguas de la incertidumbre, de la adversidad y del dolor, porque sabemos que no estamos solos, y que con Dios a nuestro lado, podemos vencer cualquier obstáculo. La fe nos lleva a confiar en su poder, y al mismo tiempo, a actuar con valentía, sabiendo que lo que creemos en el corazón se manifestará en nuestras vidas. Así que, hijos amados, ¿están listos para creer en lo que no ven? ¿Están dispuestos a caminar por fe, incluso cuando no tengan todas las respuestas? Recuerden que la fe es el puente que conecta nuestro presente con el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Es la clave para una vida plena, confiada y llena de esperanza, incluso cuando los vientos sean fuertes y las olas amenacen con hundirnos. La fe como fundamento de nuestras decisiones. Hijos amados, en esta tercera parte quiero hablarles sobre cómo la fe debe ser el fundamento de todas nuestras decisiones. Cada día, todos enfrentamos momentos en los que necesitamos tomar decisiones. Algunas son pequeñas y otras son grandes, pero la verdad es que cada elección que hacemos tiene el potencial de afectarnos a nosotros y a aquellos que nos rodean. Es por eso que es crucial que nuestra fe sea la base sobre la cual edificamos nuestra vida y nuestras decisiones. Cuando nuestra fe está bien cimentada en Dios, nuestras decisiones se alinean con su voluntad. Sabemos que no estamos solos en el proceso de tomar decisiones, sino que tenemos a un Padre amoroso que nos guía y nos da la sabiduría necesaria. En Santiago 1:5 se nos dice que, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Qué promesa tan hermosa! Dios está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones que honren su nombre y nos acerquen más a su propósito. Sin embargo, no siempre es fácil tomar decisiones basadas en la fe. Vivimos en un mundo donde las presiones externas y las expectativas sociales a menudo nos empujan a tomar decisiones apresuradas, a seguir las tendencias o a hacer lo que todo el mundo hace. Pero la fe nos enseña a tomar un paso atrás y preguntar, ¿qué quiere Dios para mí en esta situación? Esto requiere de paciencia y discernimiento, porque a veces las respuestas no son inmediatas ni tan claras como nos gustaría. El ejemplo de David y Goliat es una clara ilustración de cómo la fe puede influir en nuestras decisiones. Cuando el joven David se enfrentó al gigante Goliat, las decisiones que tomó no fueron influenciadas por el miedo, las expectativas de los demás o por lo que parecía más fácil. En lugar de seguir la lógica humana, David decidió confiar en Dios y enfrentarse al gigante con una simple onda, sabiendo que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de la fuerza de Dios que estaba con él. Así, con fe en su corazón, David no solo derrotó a Goliat, sino que también inspiró a todo un pueblo a confiar en Dios. Cuando nuestra fe es sólida, nuestras decisiones no solo son basadas en nuestra lógica o en lo que los demás piensan que es correcto, sino que están ancladas en la voluntad divina. A veces, esto significa tomar decisiones que no tienen sentido desde una perspectiva humana, como perdonar a quienes nos han hecho daño, o como actuar con integridad cuando otros nos incitan a hacer lo contrario. La fe nos invita a tomar decisiones que pueden parecer difíciles, pero que en el fondo nos acercan más a vivir conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. Al caminar por la vida con fe,
Cada decisión que tomamos refleja nuestra confianza en que Dios tiene el control y que Él usará todas las cosas, incluso las más pequeñas, para nuestro bien. Romanos 8 y 28 nos recuerda esta verdad cuando nos dice: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esto significa que, incluso cuando enfrentamos decisiones difíciles, podemos confiar en que Dios está trabajando detrás de escena para guiarnos hacia lo mejor para nuestra vida. Pero, hijos míos, esto no significa que la vida de fe sea fácil. De hecho, a menudo tomar decisiones basadas en la fe puede ser desafiante. La fe no siempre elimina las dificultades, pero sí nos da la fuerza y el valor necesarios para enfrentarlas. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias y caminar con la certeza de que, incluso en medio de las pruebas, Dios está obrando en nuestro favor. Además, nuestras decisiones deben reflejar un compromiso de seguir los principios de Dios y no solo nuestros deseos. La fe nos lleva a ser fieles en lo poco, confiando en que, cuando somos obedientes a Dios en las pequeñas decisiones, Él nos confiará responsabilidades mayores. La fe es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida, y a medida que seguimos el camino de Dios, nuestras decisiones se alinean más y más con su voluntad. Es importante recordar que tomar decisiones basadas en la fe no significa vivir en la pasividad, esperando que Dios haga todo por nosotros. La fe activa nos llama a ser valientes, a tomar pasos audaces y a confiar en que Dios nos guiará, nos dará la sabiduría y nos sostendrá en cada paso que demos. La fe y la acción van de la mano, y es a través de la acción confiada en Dios que vemos el poder de nuestra fe en movimiento. Hijos amados, ¿están listos para tomar decisiones basadas en la fe? ¿Están dispuestos a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias no lo hagan parecer fácil? Recuerden que cada decisión que tomen hoy, aunque pequeña o grande, puede tener un impacto profundo en el futuro que Dios tiene para ustedes. La fe como fuente de fortaleza en tiempos de dificultad. Hijos amados, continuamos profundizando en la importancia de la fe. En esta cuarta parte, quiero hablarles sobre cómo la fe se convierte en una fuente inquebrantable de fortaleza cuando enfrentamos dificultades. Todos enfrentamos momentos de prueba, momentos en los que las circunstancias parecen desbordarnos y nos sentimos débiles. Pero, en esos momentos, nuestra fe puede ser la ancla que nos mantiene firmes y confiados en el amor y el poder de Dios. Es importante entender que la fe no significa la ausencia de dificultades. De hecho, es en medio de las dificultades donde la fe realmente brilla. Jesús mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido al mundo. Juan 4 y 33. La fe no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos garantiza que no enfrentamos esos problemas solos. La fe nos da la certeza de que Dios está con nosotros en cada momento, dándonos la fortaleza que necesitamos para superarlos. Cuando las dificultades nos agobian, la fe nos invita a confiar en el carácter de Dios. Sabemos que Él es fiel, que su amor por nosotros es inmutable y que su poder es más grande que cualquier adversidad. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa tan poderosa! Dios nos asegura que no estamos solos y que en medio de nuestra debilidad, Él nos fortalece. Uno de los mayores ejemplos de fe en tiempos de dificultad es el de Job, quien enfrentó pérdidas extremas, sufrimiento físico y emocional, y sin embargo, en medio de su dolor, nunca perdió su fe en Dios. Job expresó en sus momentos de desesperación: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 1 y 15. Esta declaración refleja una fe inquebrantable, una confianza total en que, incluso en el dolor, Dios sigue siendo fiel y digno de nuestra confianza. La fe no niega la realidad del sufrimiento, pero nos da una perspectiva diferente. En lugar de enfocarnos solo en la magnitud de nuestros problemas, nos invita a mirar más allá de lo visible y a ver el propósito divino en medio de la prueba. Como dice en Romanos 8 y 18, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Este verso nos recuerda que, aunque nuestras pruebas pueden ser difíciles, tienen un propósito eterno y nos acercan más al plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Es importante que, en los momentos de dificultad, no nos dejemos llevar por el desánimo o la desesperación. La fe activa nos llama a mirar hacia arriba, a dirigir nuestra mirada hacia Dios y recordar que Él tiene el control de todo. Cuando tenemos fe, podemos ver las dificultades como oportunidades para experimentar el poder de Dios, para que nuestra fe sea purificada y fortalecida.
La fe es el puente que nos conecta con el poder divino para superar cualquier obstáculo. Además, la fe nos enseña a perseverar en medio de la adversidad. Santiago 1, 2-4 nos dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a cabo una obra completa, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Este versículo nos muestra que las pruebas son parte del proceso de crecimiento espiritual, y que a través de ellas, nuestra fe se fortalece y nos prepara para lo que está por venir. Cuando cultivamos una fe fuerte, no solo nos fortalecemos a nosotros mismos, sino que también nos convertimos en fuente de fortaleza para los demás. Al ver cómo superamos nuestras propias dificultades con fe, podemos ser un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que confían en Él. 2 Corintios 1:4 nos recuerda que Dios nos consuela en nuestras aflicciones para que, a su vez, podamos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido de Él. Por lo tanto, hijos míos, quiero animarlos a fortalecer su fe en los tiempos de dificultad. La fe no solo es el medio para recibir lo que deseamos, sino también la herramienta para resistir lo que tememos. Cuando nuestra fe está puesta en el Dios Todopoderoso, podemos enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que Él está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos hacia la victoria. La fe como fundamento de nuestras decisiones. Hijos amados, sigamos profundizando en el poder de la fe. En esta quinta parte, quiero hablarles sobre cómo la fe debe ser el fundamento de todas nuestras decisiones. Vivimos en un mundo lleno de decisiones diarias, grandes y pequeñas, que dan forma a nuestras vidas. Ya sea en nuestra vida profesional, en las relaciones, o en cómo manejamos nuestras emociones, cada decisión es una oportunidad para actuar con fe. La fe no es algo que solo se practica en momentos de dificultad o cuando enfrentamos desafíos. La fe también debe ser el principio que guía cada aspecto de nuestra vida diaria. Si verdaderamente creemos en Dios y confiamos en su plan para nosotros, entonces nuestras decisiones deben reflejar esa confianza. Vivir por fe significa que, en todo momento, buscamos la dirección de Dios y nos sometemos a su voluntad, sabiendo que Él tiene un propósito perfecto para nuestra vida. En Proverbios 3, 5-6 encontramos una poderosa exhortación. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que, al tomar decisiones, debemos confiar plenamente en Dios y no depender solo de nuestro propio entendimiento. Las decisiones que tomamos deben estar alineadas con su voluntad, y esto solo es posible si confiamos en su sabiduría en lugar de nuestra propia lógica o deseos momentáneos. Cuando nuestra fe está arraigada en Dios, cada decisión se convierte en una oportunidad para actuar de acuerdo con sus principios y propósitos. Por ejemplo, cuando enfrentamos un dilema ético o una situación difícil en el trabajo, la fe nos ayuda a tomar decisiones que reflejan la verdad y la justicia, incluso cuando eso puede resultar incómodo o desafiante. La fe nos llama a hacer lo correcto, no solo lo fácil. En muchos casos, las decisiones que tomamos afectan a los demás, por lo que es fundamental que nuestras decisiones reflejen el amor y la compasión que provienen de una fe viva. La fe nos enseña a pensar más allá de nosotros mismos, a considerar cómo nuestras decisiones impactarán a quienes nos rodean y, sobre todo, cómo honrarán a Dios. 1 Corintios 10:31 nos recuerda: así que, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta perspectiva transformadora nos anima a hacer de nuestras decisiones diarias una forma de honrar a nuestro Creador. Un aspecto importante de la fe es que nos permite tomar decisiones con paz y confianza, incluso cuando no tenemos todas las respuestas o el panorama completo. Mateo 6, 25-34 nos enseña a no preocuparnos por el futuro, ya que Dios proveerá lo que necesitamos. A veces, tomar decisiones con fe significa soltar el control y confiar en que Dios se encargará del resto. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en el proceso y en el plan divino. Además, la fe nos da el coraje de tomar decisiones valientes, especialmente cuando el camino parece incierto o arriesgado. Abraham, por ejemplo, tomó una decisión de fe cuando Dios lo llamó a dejar su hogar y su familia, sin saber a dónde iba. Génesis 12, 1-4. Su fe le permitió seguir la voz de Dios, aunque no tenía todos los detalles. Así es como actúa la fe. Nos da la confianza para avanzar, incluso cuando no vemos el panorama completo, porque sabemos que Dios está con nosotros.
También quiero que piensen en la fe como la base de las relaciones interpersonales. La fe no solo influye en las decisiones que tomamos por nuestra cuenta, sino también en cómo nos relacionamos con los demás. La fe nos enseña a ser honestos, compasivos y a actuar con integridad en nuestras relaciones, buscando siempre el bien del prójimo. A medida que confiamos en Dios, nuestra fe nos guía a amar y respetar a los demás, sin expectativas ni condiciones. La fe, entonces, no es algo que se pueda separar de nuestras decisiones diarias. Es el principio fundamental que debe gobernar cada paso que damos. Y cuando tomamos decisiones con fe, no solo estamos obedeciendo a Dios, sino que también estamos permitiendo que su poder se manifieste en nuestras vidas. Cada elección que hacemos con fe es una oportunidad para crecer espiritualmente y para ser un testimonio de su amor y fidelidad en el mundo. La fe en acción. ¿Cómo vivir nuestra fe todos los días? Hijos amados, en esta sexta parte quiero hablarles sobre cómo vivir nuestra fe todos los días, en acción. La fe no es algo que simplemente se profesa con palabras, es algo que se debe vivir. La fe en acción es un testimonio visible de nuestra creencia en Dios y en su poder transformador. ¿Y cómo vivimos nuestra fe? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra fe no sea solo un pensamiento interno, sino que también se refleje en todo lo que hacemos? Una de las maneras más poderosas de vivir nuestra fe es actuar con amor y compasión hacia los demás. La Biblia nos dice que el amor es el motor que impulsa nuestra fe, 1 Corintios 1 y 13. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo vivir una fe activa, al sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y consolar a los afligidos. Él nos mostró que la fe no se trata solo de palabras, sino de acción. Y lo mismo se aplica a nosotros hoy. La fe en acción también se ve en cómo enfrentamos los desafíos y dificultades de la vida. Cuando las pruebas lleguen, nuestra fe no se quedará simplemente en la mente, sino que nos impulsará a tomar decisiones sabias, confiadas y con esperanza. La fe en acción nos hace valientes frente a las tormentas de la vida, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de todo. En momentos de dificultad, cuando nuestra fe se pone a prueba, es cuando debemos demostrar realmente lo que creemos. Ahora quiero hacer una pausa y preguntarles a ustedes, hijos amados, ¿cómo están viviendo su fe en este momento? Tal vez algunos de ustedes están atravesando un desafío, o tal vez están luchando con la duda. Quiero que reflexionen por un momento. ¿En qué áreas de su vida pueden poner más en práctica la fe que tienen? ¿Cómo pueden dejar que esa fe se vea en sus decisiones diarias, en sus relaciones y en la forma en que enfrentan los problemas? Piensen en lo siguiente. Cada pequeña acción de amor, cada momento en que eligen perdonar o cada vez que eligen confiar en Dios a pesar de las dificultades, son actos de fe en acción. Cada vez que deciden no rendirse, sino seguir adelante con esperanza y confianza, están demostrando que su fe es más que palabras, más que sentimientos, es una forma de vida. Los invito a que reflexionen sobre cómo pueden ser más conscientes de su fe todos los días. En cada situación, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia o en cualquier otra parte de su vida, ¿cómo pueden permitir que su fe guíe sus pensamientos, palabras y acciones? Quizás se trate de ser más compasivos con los demás, o de tomar decisiones más sabias basadas en los principios de la fe. Cada acción que tomen con fe será una semilla plantada que traerá frutos en su vida y en la vida de quienes los rodean. ¿Te has detenido a pensar en cómo puedes poner en práctica la fe en tus relaciones? Vivir la fe todos los días también implica ser una fuente de inspiración y apoyo para quienes te rodean. A través de tu ejemplo, otros pueden ver el poder de la fe en acción y ser tocados por la bondad de Dios. Si bien la fe es algo personal, cuando la vivimos en acción, se convierte en un testimonio poderoso para el mundo. Cada vez que elegimos actuar en amor, en paciencia, en perseverancia, estamos demostrando que nuestra fe es real, genuina y transformadora. ¿No es eso lo que todos queremos? ¿Vivir una fe que realmente marque la diferencia? Yo los animo a que sigan viviendo su fe de una manera que impacte al mundo a su alrededor. ¿Cómo puedes poner en práctica esta fe activa hoy? Tómate un momento para pensar en una acción concreta que puedas tomar, en un área donde tal vez no hayas estado viviendo tu fe con toda la intensidad que podrías. Recuerda que incluso las acciones pequeñas, cuando se hacen con fe, pueden tener un gran impacto. La perseverancia y la fe, no rendirse, seguir confiando. Hijos amados, en esta séptima parte quiero hablarles de la relación profunda entre la fe y la perseverancia. La perseverancia es una virtud fundamental para aquellos que buscan vivir en fe.
La fe en Dios no siempre trae respuestas rápidas, ni siempre obtenemos lo que esperamos en el tiempo que lo deseamos. En medio de las pruebas y los desafíos, la perseverancia es lo que nos mantiene firmes en nuestra creencia y en la confianza de que Dios tiene un propósito para nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos enseña algo muy importante sobre la perseverancia. Sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Romanos 5, 3-4. Este versículo nos muestra que la perseverancia no es solo una espera pasiva, sino un proceso activo de crecimiento. A través de las dificultades, nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se renueva. Es como un músculo que, al ser ejercitado, se vuelve más fuerte. Cuando nos enfrentamos a dificultades, muchas veces es fácil perder la esperanza y pensar que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Sin embargo, la perseverancia nos enseña a seguir confiando en Dios, aunque no veamos resultados inmediatos. Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver lo que está sucediendo detrás de las escenas. Él no abandona a los que tienen fe, sino que está usando cada situación para formar algo hermoso en nosotros. En esos momentos de incertidumbre y pruebas, la fe y la perseverancia se entrelazan de manera poderosa. La perseverancia nos enseña a seguir adelante, confiando en que el final del camino será más grande y mejor de lo que podemos imaginar. La fe nos da la fuerza para seguir, y la perseverancia nos ayuda a mantenernos en marcha. Juntas, estas dos cualidades nos sostienen en las temporadas difíciles, recordándonos que nada de lo que enfrentamos es en vano. Pero, hijos míos, quiero que reflexionen por un momento. ¿Cuántas veces han sentido que se están acercando al final de sus fuerzas y, sin embargo, algo en su interior les ha impulsado a seguir adelante? Esa es la perseverancia nacida de la fe. Es el mismo poder que sostuvo a los grandes hombres y mujeres de la fe a lo largo de la historia. No se rindieron, sino que, en medio de las dificultades, confiaron en que Dios tenía el control y el propósito. Y al final, Dios cumplió sus promesas. La perseverancia no significa que todo será fácil. Significa que, aunque el camino sea difícil, tenemos una confianza inquebrantable en que Dios está con nosotros en cada paso. Él no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí promete que nos dará la fuerza para superarlas. Al igual que en el camino de Abraham, Moisés o Job, nosotros también podemos confiar en que, aunque no comprendamos completamente el proceso, Dios está obrando algo poderoso en nuestra vida. Les invito a pensar en los desafíos que están enfrentando hoy. ¿Cómo pueden perseverar con fe, confiando en que Dios está trabajando, aunque no vean los resultados inmediatos? La fe no significa que siempre veremos la victoria de inmediato, pero sí significa que nuestra confianza en Dios se mantiene firme a pesar de las circunstancias. La perseverancia en la fe nos lleva a lugares más altos, donde nuestras vidas reflejan la gloria de Dios. Recuerden, hijos amados, la fe no es solo una creencia mental, sino una confianza activa que se demuestra a través de la perseverancia. Cuando perseveramos, estamos diciendo, Señor, confío en ti, no importa cuán grande sea la prueba. Y ese acto de confianza es lo que abre el camino para que Dios obre en nuestras vidas. Así que, les animo a seguir adelante. No importa qué tan difícil se vea el camino, perseveren con fe, sabiendo que Dios está con ustedes en cada paso. Al final, los frutos de esa perseverancia serán mucho más grandes de lo que podrían haber imaginado. La fe y la oración, unir nuestro corazón a Dios. Hijos amados, en esta parte quiero hablarles sobre la conexión esencial entre la fe y la oración. La oración es el medio por el cual podemos acercarnos a Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Pero, ¿qué sucede cuando oramos con fe? Cuando nuestras oraciones están impulsadas por una fe genuina, se convierten en una poderosa herramienta para conectarnos con lo divino y experimentar su intervención en nuestras vidas. La oración no es solo una solicitud de lo que queremos, sino un medio para construir una relación profunda con Dios. Cuando oramos con fe, no solo estamos pidiendo, sino abriéndonos a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La fe transforma nuestra oración, porque, cuando realmente creemos que Dios puede actuar, nuestras palabras dejan de ser solo deseos o peticiones y se convierten en una declaración de confianza en su poder y soberanía. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración, como lo podemos ver en los Evangelios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7, Jesús dice, «Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá».
Este versículo nos muestra que la oración es el medio por el cual podemos acercarnos a Dios con confianza, creyendo que Él nos escuchará. La fe en nuestras oraciones nos da la seguridad de que Dios no solo escucha, sino que también responde. Pero a veces, hijos míos, oramos y no vemos la respuesta inmediata que esperábamos. Es fácil dudar cuando las respuestas no llegan en el tiempo que deseamos, pero quiero recordarles que la fe no está basada en las circunstancias visibles, sino la certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas, aunque no podamos ver lo que está sucediendo en ese momento. A través de la oración, nuestra fe se fortalece. Cuando oramos con fe, nos alineamos con la voluntad de Dios y nos abrimos a su dirección y guía. La oración no cambia a Dios, sino que cambia a quienes oramos. Nos prepara para recibir lo que Él tiene para nosotros, incluso si eso significa esperar o recibir algo diferente de lo que originalmente pedimos. La fe nos permite orar con esperanza, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. En 1 Juan 5:14, la Escritura nos recuerda: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros nos da paz en la oración, sabiendo que, independientemente de lo que suceda, Él está en control. Hijos míos, quiero que reflexionen en este momento. ¿Están orando con fe en sus corazones? ¿O, por el contrario, se han encontrado dudando de la capacidad de Dios para actuar en su vida? La fe transforma nuestra oración, y cuando oramos con fe, nuestras vidas comienzan a alinearse con la voluntad de Dios de una manera más profunda. La oración se convierte en un puente directo hacia la presencia de Dios, y esa conexión nos fortalece y nos llena de su paz. La oración de fe no es solo pedir, es abrirse a escuchar lo que Dios quiere decirnos. A veces, necesitamos esperar en su presencia y confiar en que Él nos responderá en el momento adecuado. No desesperemos cuando las respuestas tarden. A veces, el proceso de esperar es tan importante como la respuesta misma, porque en la espera, Dios está trabajando en nosotros, moldeando nuestra fe y preparándonos para lo que está por venir. Quiero animarles a que continúen orando con fe, confiando plenamente en que Dios escucha sus oraciones. La fe y la oración juntas son una combinación poderosa que nos permite no solo recibir de Dios, sino también transformarnos en quienes Él quiere que seamos. La fe y la perseverancia, mantener la confianza en medio de las pruebas. Hijos amados, la fe no solo nos impulsa a orar con esperanza, sino que también nos lleva a perseverar en medio de las dificultades. En nuestra vida de fe, no todo será fácil. Habrá momentos de pruebas, desafíos y sufrimiento. Sin embargo, es en esos momentos cuando nuestra fe es más necesaria. La perseverancia en la fe es crucial para mantenernos firmes en los momentos de dificultad, porque es la confianza en Dios la que nos da la fuerza para seguir adelante. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en su fe a pesar de los obstáculos. Abraham, Moisés, Job y muchos otros enfrentaron momentos de gran prueba, pero mantuvieron su fe en Dios, y al final, vieron el cumplimiento de las promesas que Dios tenía para ellos. No fue la ausencia de pruebas lo que los hizo fuertes, sino la presencia de una fe inquebrantable que les permitió seguir adelante, confiando en que Dios estaba con ellos en cada paso del camino. Cuando enfrentamos dificultades en la vida, es fácil perder la esperanza, especialmente cuando las respuestas parecen tardar o cuando los problemas no parecen tener fin. Sin embargo, hijos míos, quiero recordarles que la fe genuina no se trata de la ausencia de dificultades, sino de nuestra capacidad para confiar en Dios aún en medio de ellas. La perseverancia en la fe no significa ignorar el sufrimiento, sino confiar en que, aunque no veamos una solución inmediata, Dios está trabajando en nuestras vidas, moldeándonos y fortaleciéndonos. Es importante recordar que Dios no promete que no tendremos dificultades, pero sí promete estar con nosotros en todo momento. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esta promesa nos asegura que, aunque atravesemos momentos difíciles, Dios no nos deja solos. Él nos sostiene con su mano poderosa y nos da la fuerza necesaria para perseverar. La fe y la perseverancia están estrechamente relacionadas. La fe nos da el valor para seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto o lleno de obstáculos. Es esa fe en Dios lo que nos permite resistir la tentación de rendirnos. Como lo dice Santiago 1:3-4, sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener una obra completa,
para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La perseverancia es la prueba de que nuestra fe es genuina. A través de ella, nuestra fe se purifica y se fortalece, y nos prepara para recibir las bendiciones de Dios. A medida que perseveramos en nuestra fe, también aprendemos a confiar más profundamente en Dios y en su timing perfecto. A veces, en medio de las pruebas, podemos sentir que estamos solos o que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero quiero recordarles, hijos amados, que Dios nunca nos abandona. Él está con nosotros en cada momento, trabajando en nosotros para hacernos más fuertes y más dependientes de su gracia. La perseverancia en la fe también nos ayuda a ser testigos de la fidelidad de Dios. Cuando enfrentamos desafíos y seguimos confiando en Él, nos convertimos en un testimonio viviente de su poder y su amor incondicional. Nuestro testimonio puede ser una fuente de aliento para otros, demostrando que, sin importar lo que pase, nuestra fe en Dios nos permite seguir adelante. Hijos míos, quiero animarles a no perder la fe, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Sigan adelante con perseverancia, confiando en que Dios tiene un propósito más grande para cada uno de nosotros, y que, al final, veremos el cumplimiento de sus promesas. Recuerden que la fe no es solo creer cuando las cosas van bien, sino también mantener la confianza en Dios en medio de la adversidad. Ahora, los invito a reflexionar. ¿Cómo pueden perseverar más en su fe, incluso cuando las pruebas parecen insuperables? ¿Qué áreas de su vida necesitan entregar a Dios para experimentar una fe más fuerte y confiada? La perseverancia en la fe es un acto de obediencia, y aunque el camino sea difícil, recuerden que Dios siempre está con ustedes. El poder de la oración en la fe. Hablar con Dios como fuente de fortaleza. Hijos amados, la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para fortalecer nuestra fe y perseverancia. A través de la oración, no solo hablamos con Dios, sino que también le abrimos nuestro corazón, permitiéndole intervenir en nuestra vida. Es en la oración donde encontramos consuelo, dirección y fuerza, especialmente en los momentos de pruebas y dificultades. La oración no es solo una lista de peticiones que hacemos a Dios, es un diálogo constante con Él, una forma de conectar nuestro corazón con el suyo. Al orar, nos rendimos a su voluntad, permitiendo que Él actúe en nuestra vida, de acuerdo con su sabiduría divina. La oración nos recuerda que no estamos solos en nuestro viaje, y que Dios está siempre presente, dispuesto a guiarnos y apoyarnos en todo momento. En Filipenses 4, 6-7, la Biblia nos enseña: no se inquieten por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que la oración es un medio para entregar nuestras preocupaciones y miedos a Dios, y que en respuesta, Él nos da paz. La oración es un acto de fe, ya que cuando oramos, estamos confiando en que Dios escucha nuestras peticiones y está trabajando en nuestra vida. Es importante recordar que no siempre obtenemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, pero eso no significa que Dios no nos escuche. A veces, Dios responde de maneras que no esperamos, y otras veces, nos pide que esperemos su tiempo perfecto. Sin embargo, lo que es seguro es que la oración fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a confiar más plenamente en su plan para nuestra vida. En los momentos de dificultad, es común que nuestra fe sea puesta a prueba. La oración se convierte en nuestra fuente de consuelo y fortaleza en esos momentos. Al elevar nuestras peticiones a Dios, le estamos diciendo que confiamos en Él y que creemos en su poder para transformar nuestra situación. Cuando oramos con un corazón sincero, estamos renovando nuestra fe, sabiendo que Dios está trabajando detrás de las escenas para nuestro bien. Además, la oración no solo nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, sino que también nos permite experimentar una mayor intimidad con Dios. Es a través de la oración que podemos escuchar su voz, recibir su guía y sentir su presencia de manera tangible. A veces, en medio de nuestras luchas, lo único que necesitamos es sentir la cercanía de Dios y recordar que Él está con nosotros en todo momento. Hijos míos, quiero invitarlos a hacer de la oración una parte integral de su vida diaria. No importa cuán ocupados o abrumados puedan sentirse, siempre hay tiempo para hablar con Dios. Al orar regularmente, estarán fortaleciendo su fe y confiando cada vez más en su poder y amor. Recuerden que la oración no es solo pedir, sino también agradecer, alabar y escuchar. Es un medio para establecer una conexión más profunda con nuestro Creador, quien nos ama incondicionalmente.
¿Cómo están incorporando la oración en su vida diaria? ¿Tienen algún momento especial para hablar con Dios y fortalecer su fe? Les animo a hacer de la oración una prioridad, especialmente en los momentos de dificultades, ya que es en esos momentos cuando más necesitamos experimentar la paz y la fortaleza que solo Él puede darnos. La fe en acción, vivir lo que creemos. Hijos amados, tener fe no es solo un acto de creencia interna, sino también un llamado a vivir nuestra fe cada día. La verdadera fe no solo se expresa en palabras, sino en acciones que reflejan lo que creemos. Es fácil decir que tenemos fe cuando las cosas van bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe es cuando enfrentamos desafíos, cuando nos sentimos débiles o cuando estamos rodeados de dificultades. Jesús mismo nos enseñó que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:17. Es decir, la fe genuina se manifiesta en cómo actuamos y cómo respondemos a las circunstancias de la vida. Cuando actuamos en obediencia a lo que sabemos que es correcto, sin importar lo que el mundo piense o lo que podamos enfrentar, estamos demostrando que nuestra fe es más que palabras. Es un testimonio viviente de que confiamos en Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Tomemos, por ejemplo, la historia de Abraham, quien, al ser llamado por Dios, obedeció sin dudar, a pesar de no comprender por completo lo que Dios le pedía. La obediencia de Abraham, a pesar de sus temores y dudas, fue una demostración clara de su fe en la promesa de Dios. Abraham no solo creyó en las promesas de Dios, sino que actuó en base a esa creencia. Este tipo de fe, que se traduce en acciones concretas, es el tipo de fe que Dios honra y recompensa. Vivimos en un mundo que muchas veces no entiende nuestra fe. El actuar conforme a nuestra creencia en un Dios invisible puede parecer irracional para quienes no comparten nuestra fe. Sin embargo, cuando actuamos con fe, no solo estamos obedeciendo a Dios, sino que también estamos siendo luz en la oscuridad, mostrando al mundo que hay algo más grande que nuestras circunstancias. A través de nuestras decisiones diarias, demostramos que vivimos según los principios del reino de Dios y que confiamos plenamente en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vivir por fe también significa tener valentía para perseverar en la obediencia, incluso cuando enfrentamos dificultades. Al igual que un árbol que se mantiene firme en medio de la tormenta, nuestra fe debe estar arraigada en la confianza de que Dios está en control. Y aunque no siempre entendamos el panorama completo, podemos estar seguros de que Él está obrando en favor de aquellos que confían en Él. Quiero que piensen por un momento, hijos míos, en cómo están viviendo su fe día a día. ¿Están tomando decisiones basadas en lo que creen o están permitiendo que el temor, la duda o la presión externa los desvíen? La fe activa no es solo algo que tenemos en nuestro corazón, sino algo que debe ser evidente en nuestro comportamiento y nuestras acciones. Si decimos que confiamos en Dios, nuestros actos deben reflejar esa confianza. Recuerden, queridos hijos, que la fe es un camino que se recorre paso a paso, y a veces ese camino puede ser incierto o desafiante. Pero si nos mantenemos firmes, sabiendo que cada acción que tomamos en obediencia a Dios es un paso hacia el cumplimiento de su plan perfecto, entonces estaremos cultivando una fe fuerte y confiada. ¿Qué pasos están tomando en su vida diaria para vivir lo que creen? ¿Hay áreas en las que sientan que su fe puede ser más visible a través de sus acciones? Les animo a reflexionar sobre cómo pueden ser más consistentes en vivir su fe, no solo dentro de los muros de la iglesia o en los momentos de paz, sino también en medio de los desafíos de la vida cotidiana. Superando las pruebas, la fe en tiempos de adversidad. Hijos amados, una de las pruebas más grandes para nuestra fe es cuando nos enfrentamos a la adversidad. Cuando las dificultades y los desafíos llegan a nuestras vidas, es cuando más necesitamos aferrarnos a nuestra fe. En esos momentos, es fácil dudar, preguntarse por qué nos sucede esto o incluso sentir que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, quiero recordarles que las pruebas no son un indicativo de que nuestra fe es débil, sino de que Dios nos está moldeando para que seamos más fuertes. La fe, en su esencia más pura, es probada en el fuego de la adversidad. Las dificultades son como un horno que purifica el oro. En esos momentos, cuando todo parece estar en contra, debemos recordar que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Deuteronomio 31:6. Él está con nosotros en medio de las tormentas, dándonos la fuerza para resistir y el valor para seguir adelante. La fe no significa que nunca vamos a enfrentar pruebas, sino que, a pesar de las pruebas, confiamos en que Dios tiene un propósito y un plan más grande para nosotros. Tomemos el ejemplo de Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero sufrió una serie de calamidades inimaginables. Perdió sus bienes, su salud y casi todos los miembros de su familia.
Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job nunca perdió su fe en Dios. Él dijo: aunque él me mate, en él confiaré. Job 1:15. Esa es la clase de fe que se cultiva a través de las pruebas. Una fe inquebrantable que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios tiene el control, incluso cuando no lo vemos ni lo entendemos. Es importante recordar que las dificultades no son castigos de Dios, sino oportunidades de crecer en la fe. A veces, las pruebas pueden ser el medio por el cual aprendemos a depender más completamente de Él. Cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a Dios. Es en esos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba, y si perseveramos, nuestra fe será más fuerte y más profunda. Ahora bien, no quiero que piensen que debemos enfrentar las dificultades con una actitud pasiva o resignada. Dios nos llama a ser valientes en la adversidad, a no dejar que el miedo nos controle. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante, a pesar del miedo, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La fe es, en esencia, un acto de confianza y obediencia. En estos momentos de prueba, recuerden que no están solos. Dios les está sosteniendo. Su gracia es suficiente, y su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Si bien es natural sentirse abrumado por las circunstancias, recuerden que cada prueba tiene un propósito divino, aunque a veces no lo entendamos en el momento. Lo que Dios busca es que, a través de esa adversidad, nuestro carácter sea transformado y que, al final de la prueba, podamos decir con todo el corazón: mi fe ha crecido y mi confianza en Dios es más fuerte que nunca. Por eso, queridos hijos, cuando enfrenten desafíos, no permitan que el miedo o la desesperación los controlen. Dejen que la fe los guíe. Recuerden que cada prueba es una oportunidad para experimentar el poder de Dios en sus vidas y para crecer en su confianza en Él. ¿Cómo reaccionan cuando enfrentan dificultades? ¿Buscan consuelo en su fe y en la promesa de que Dios está con ustedes en todo momento? Reflexionen sobre estas preguntas y recuerden que la fe no es solo un sentimiento, sino una decisión activa de seguir confiando, incluso en los momentos de mayor adversidad. La fe en la acción, actuar según lo que creemos. Hijos amados, la fe no solo se trata de lo que creemos en nuestro corazón, sino también de cómo actuamos de acuerdo con esa creencia. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Es fácil decir que confiamos en Dios, pero lo que realmente demuestra nuestra fe es cómo vivimos día a día, cómo actuamos cuando se presentan oportunidades o desafíos. La fe activa nos mueve a tomar decisiones y a hacer cosas que reflejan la confianza que tenemos en Dios. Jesús nos enseñó con su vida y sus palabras que la fe genuina siempre se refleja en la acción. Cuando Él sanó a los enfermos, resucitó a los muertos o alimentó a los hambrientos, no solo estaba demostrando el poder de Dios, sino que también estaba mostrando que la fe verdadera lleva a la acción. De la misma manera, nosotros, al confiar en Dios, debemos estar dispuestos a actuar en consecuencia. No basta con decir que tenemos fe, necesitamos demostrarlo a través de nuestras decisiones, comportamientos y maneras de interactuar con los demás. Por ejemplo, si creemos que Dios proveerá nuestras necesidades, debemos vivir sin miedo, sin ansiedad por el futuro. Pero eso no significa que debemos quedarnos de brazos cruzados esperando que todo llegue sin esfuerzo. La fe activa nos motiva a seguir trabajando, a tomar pasos hacia nuestros objetivos con confianza en que Dios está guiando nuestros esfuerzos. La fe no es un sustituto del trabajo y la responsabilidad, sino que nos da la motivación para trabajar con esperanza y determinación. Un claro ejemplo de fe activa es la historia de Noé. Dios le pidió que construyera un arca porque una gran inundación iba a destruir la tierra. Noé confiaba en las palabras de Dios, aunque nunca había visto una inundación y nadie le creía. Sin embargo, Noé actuó en fe, construyendo el arca tal y como Dios le había indicado. Su fe se manifestó en acción, y, a través de esa acción, salvó a su familia y a los animales. De la misma manera, nuestra fe debe ser evidente en nuestras acciones diarias. Cuando decimos que confiamos en Dios, esto debe ser reflejado en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestros recursos y en cómo enfrentamos nuestras responsabilidades. No se trata solo de una declaración verbal de fe, sino de una manifestación práctica de lo que creemos. En momentos de incertidumbre, muchos se preguntan: ¿cómo puedo saber si estoy actuando de acuerdo con mi fe? Hijos míos, la clave está en la obediencia. Obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo, es un acto de fe.
Cuando actuamos en obediencia, incluso si las circunstancias parecen inciertas, estamos demostrando nuestra confianza en que Dios tiene un propósito y un plan, incluso si no podemos verlo todo de inmediato. Además, la fe en la acción también se extiende al servicio a los demás. Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestra fe se demuestra cuando ayudamos a los demás, cuando nos ponemos al servicio de los más necesitados, cuando extendemos una mano amiga. Actuar con fe no solo es tomar decisiones que beneficien nuestras vidas, sino también impactar positivamente las vidas de aquellos que nos rodean. La verdadera fe se refleja en cómo vivimos para los demás. Quiero que piensen, queridos hijos, en alguna área de su vida donde puedan poner su fe en acción de manera más significativa. ¿Dónde están actuando de acuerdo a lo que creen y dónde necesitan crecer en fe para dar un paso de obediencia más grande? Reflexionen sobre estas preguntas y busquen oportunidades donde puedan actuar con fe, sabiendo que cada paso de obediencia fortalece su relación con Dios y su confianza en Él. La fe en tiempos de prueba. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo parece perdido? Hijos amados, hay momentos en la vida en los que nuestras circunstancias parecen contradecir todo lo que hemos aprendido acerca de la fe. En esos momentos de dolor, sufrimiento y dificultades, es fácil perder la esperanza y preguntarnos, ¿dónde está Dios? Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la fe se prueba más fuerte. La fe verdadera no se mide en tiempos de calma, sino cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Recuerden que la fe no es simplemente una creencia que tenemos cuando las cosas van bien. La fe es la confianza en el carácter y la promesa de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Dios nunca nos ha prometido una vida libre de dificultades, pero sí nos ha asegurado que estará con nosotros en medio de las pruebas. En Isaías 43, 2, Él dice, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esta es una promesa poderosa, hijos míos. No importa lo que estemos enfrentando, Dios está con nosotros. Uno de los ejemplos más conmovedores de fe en tiempos de prueba lo encontramos en la vida de Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y completamente fiel a Él. Sin embargo, Job experimentó una serie de pérdidas devastadoras. Perdió sus bienes, su salud y, lo más doloroso, a sus hijos. Job, en su sufrimiento, no entendió por qué le sucedían estas cosas, pero en medio de su dolor, mantuvo su fe en Dios. Él dijo, «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 1:15. Job no comprendió el propósito detrás de su sufrimiento, pero su fe le permitió mantenerse firme. A lo largo de nuestras vidas, encontraremos situaciones que parecen hacer que nuestra fe se tambalee, pero recuerden que la verdadera fe se forja en los momentos más oscuros. La fe no es simplemente una confianza ciega, sino una relación profundamente arraigada con Dios, basada en su carácter y su fidelidad. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestra fe se fortalece en medio de las pruebas. Si en esos momentos elegimos seguir confiando en Dios, nuestra fe se vuelve más sólida y más profunda. Es importante reconocer que, aunque la fe es esencial, no significa que no podamos sentir dolor o frustración. Dios no espera que seamos inmunes al sufrimiento. En el Salmo 34, 18 se nos dice, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Dios está cerca de nosotros en nuestro dolor y sufrimiento, y no nos abandona cuando las dificultades parecen abrumarnos. En tiempos de prueba, nuestra fe debe ser una fe activa. Debemos buscar la presencia de Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y el acompañamiento de nuestra comunidad de fe. Cuando enfrentamos dificultades, no debemos escondernos de Dios, sino correr hacia Él, confiando en que Él tiene el control y que su plan para nuestra vida es perfecto, incluso cuando no lo entendemos en ese momento. Nuestra fe se nutre de la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque no siempre veamos el panorama completo. Queridos hijos, la fe en tiempos de prueba es un acto de obediencia. Es decirle a Dios, te confío todo, incluso mi dolor. Aunque no entienda, sigo creyendo que tu propósito es más grande que cualquier circunstancia. Es precisamente en esos momentos que Dios puede hacer su obra más grande en nosotros. Cuando elegimos confiar en Él en medio de la tormenta, nos alineamos más profundamente con su voluntad. Ahora, quiero que reflexionen sobre sus propias vidas. ¿Qué pruebas están enfrentando actualmente? ¿Cómo pueden responder con fe, confiando en que Dios está con ustedes,
incluso cuando no lo entienden. Recuerden, hijos amados, que en los momentos más oscuros, la luz de la fe es la que nos guía hacia la paz y la esperanza. Fe como acción, vivir conforme a lo que creemos. Hijos amados, la fe no solo es una convicción interna, sino que debe ser un principio activo que guíe nuestras decisiones y acciones. La fe verdadera se manifiesta no solo en lo que creemos en nuestro corazón, sino también en lo que hacemos con esa creencia. Es a través de nuestras acciones que mostramos cuán firmemente confiamos en las promesas de Dios. En Santiago 2:26 se nos dice: así como el cuerpo sin aliento está muerto, también la fe sin obras está muerta. Esto significa que la fe debe transformarse en acciones tangibles. Cuando tenemos fe, actuamos con valentía, tomamos decisiones con confianza y enfrentamos los desafíos con la certeza de que Dios está obrando en nosotros. La fe no es algo pasivo, que simplemente se siente en momentos de adoración o en oraciones, sino que es un estilo de vida que afecta cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos nuestras dificultades y cómo buscamos la justicia en este mundo. Recuerden que Abraham, el padre de la fe, no solo creyó en las promesas de Dios, sino que actuó en obediencia. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, pero cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no dudó. A pesar de no comprender completamente el plan de Dios, Abraham obedeció, mostrando que su fe estaba acompañada por una disposición para actuar según la voluntad de Dios. En ese momento de obediencia, Abraham no solo estaba demostrando su fe en Dios, sino también confiando en que, aunque no comprendiera el propósito, Dios tenía un plan perfecto. Es fácil hablar de fe cuando las cosas van bien, pero la verdadera fe se ve en los momentos de dificultad. Cuando elegimos actuar en fe, decidimos confiar en lo que Dios ha prometido, incluso cuando las circunstancias nos desafían a dudar. La fe, en este sentido, no es solo un sentimiento, sino una forma de vida. Cada vez que elegimos hacer el bien, amar a nuestro prójimo, perdonar a los demás o mantenernos firmes en nuestras creencias, estamos poniendo en práctica nuestra fe. Es a través de nuestras acciones que se demuestra que realmente confiamos en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Cuando enfrentamos desafíos, muchas veces tendemos a preguntarnos: ¿dónde está Dios en todo esto? Sin embargo, la verdadera respuesta está en cómo respondemos a esos desafíos con fe activa. ¿Nos rendimos ante el miedo o seguimos confiando en que Dios tiene el control, aunque no entendemos lo que está sucediendo? Esta es la verdadera prueba de nuestra fe. Es un compromiso diario de vivir conforme a lo que creemos, sin importar las circunstancias. La fe activa se vive en la obediencia, en la acción, en la perseverancia. Cada vez que decidimos actuar con confianza en lo que Dios ha prometido, estamos cultivando una fe más fuerte y más sólida. No se trata de esperar pasivamente a que las cosas mejoren, sino de actuar con la certeza de que, a través de nuestra fe, Dios se glorificará en nosotros y a través de nosotros. Cada paso de fe nos lleva más cerca de cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, reflexionen sobre sus vidas, hijos amados. ¿En qué áreas pueden dar un paso de fe, confiar más plenamente en las promesas de Dios y actuar con valentía, incluso cuando no entienden completamente? Dios les llama a vivir con una fe activa, que no se quede solo en palabras, sino que se vea reflejada en sus decisiones y en su vida cotidiana. Fe, el camino hacia la plenitud en Dios. Hijos amados, al acercarnos al final de este viaje, quiero que reflexionen profundamente sobre lo que significa vivir por fe. La fe no es solo una creencia en lo que no vemos, sino una forma de vida que nos guía hacia la plenitud de Dios. Es a través de la fe que experimentamos una relación más cercana con Él, y esa relación nos transforma en personas más compasivas, más fuertes y más confiadas. La fe es el camino hacia la paz interior. Vivir con fe activa nos da una seguridad inquebrantable, sabiendo que no estamos solos, sino que Dios camina con nosotros en cada paso. Confiar en Él nos permite enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Él tiene el control y que, aunque el camino sea difícil, Él está obrando para nuestro bien y su gloria. Es en la fe donde encontramos las respuestas a muchas de nuestras preguntas, y muchas veces es en la espera de las promesas de Dios donde se forja nuestro carácter. Dios no solo quiere darnos lo que deseamos, sino enseñarnos a confiar plenamente en Él. En todo momento, Él nos invita a vivir una vida plena y abundante, una vida que no se mide por lo que tenemos, sino por el nivel de confianza que tenemos en Él y en su fidelidad. Así que, al concluir este mensaje, quiero dejarles con una pregunta para que mediten. ¿Están listos para vivir una vida de fe? ¿Están listos para caminar sin miedo,
confiando en que Dios tiene todo bajo control, incluso cuando no comprendemos el camino? La fe no es algo que se tiene de manera pasiva. Es una decisión diaria de confiar en lo que no vemos, de caminar hacia lo desconocido con la certeza de que el amor de Dios nos sostiene. Hijos amados, al final del día, la fe no solo nos lleva hacia la victoria, sino que nos acerca al corazón de Dios. Al poner nuestra fe en acción, experimentamos su poder, su paz y su amor de una manera más profunda. La fe es lo que nos permite vivir de una manera que trasciende las dificultades de este mundo, porque sabemos que hay algo más grande esperando por nosotros, la promesa de una eternidad con Él. Por eso, les hago este llamado hoy, que tomen la decisión de vivir con fe activa, sin importar las circunstancias. Cada paso de fe los acercará más al propósito que Dios tiene para ustedes. No dejen que el miedo los detenga. Recuerden que con fe, todo es posible, porque con Dios todo lo podemos. Que la paz de Dios llene sus corazones, y que cada día vivan con la certeza de que Él está guiando sus pasos, hoy y siempre. La fe que nos transforma. Hijos amados, hemos llegado al final de este viaje, pero no es un final, sino un comienzo. La fe no solo es un camino que recorremos, sino una transformación continua que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Al aprender a confiar en Él, no solo nos acercamos a lo divino, sino que nos convertimos en las personas que Él nos ha llamado a ser. La fe, cuando se vive con autenticidad y acción, tiene el poder de cambiar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Cada paso que damos en fe nos acerca más a la plenitud de vida que Dios tiene preparada para nosotros. Es un viaje que nos desafía, pero también nos fortalece y nos llena de paz, sabiendo que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada momento, guiándonos, enseñándonos y llenándonos de su amor y gracia. Ahora, hijos amados, les dejo una invitación. ¿Están listos para poner en práctica su fe y vivirla activamente todos los días? No dejen que la incertidumbre o el miedo los detengan. La fe es una decisión diaria, una confianza profunda en las promesas de Dios, y es lo que nos lleva a vivir una vida plena y abundante. Al final, cuando miren atrás, se darán cuenta de que cada paso que dieron en fe fue un paso hacia una vida más rica en propósito, paz y cercanía con Dios. Que la fe sea la fuerza que los impulse a seguir adelante, sin importar los desafíos que enfrenten, y que siempre recuerden que, con Dios, todo es posible. Que Él los bendiga y los guíe en cada paso de su camino.